bienvenidos. Hoy voy a mostrarles cómo preparar un pastel de 3 leches sabor fresa. Anteriormente compartí con ustedes una receta de pastel de 3 leches sabor vainilla. Por aquí les voy a dejar el link por si gustan mirarlo. Este va a ser sabor fresa. Los ingredientes que vamos a necesitar para el pan son leche, harina, huevos, azúcar, una pizquita de sal, polvo para hornear, color rosa, esencia de fresa. Para las 3 leches vamos a necesitar una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de media crema y esencia de vainilla. Lo que vamos a hacer primero es combinar la harina con el polvo para hornear. La vamos a cernir para asegurarnos de que no tenga bolitas de harina. Estas bolitas que nos quedaron acá, las vamos a dejar acá. Y vamos a mezclar bien la harina con el polvo para hornear. Lo vamos a dejar por acá y ahora vamos a separar las claras de las yemas. Yo encuentro que separar las claras de las yemas con el cascarón del huevo es muchísimo más fácil. Si tú quieres ayudarte con algo más, lo puedes hacer. Para mí es fácil hacerlo así. Por eso nada más trato de moverlo de un lado hacia otro, sosteniendo la yema con una parte del cascarón. Si se llega a reventar alguna yema, hay que asegurarnos de que no caiga aquí en las claras para que no se nos bajen las claras, porque cuando tienen yema al principio las claras no suben lo que deberían de subir. Así que vamos con cuidado. Después vamos a agregar las yemas acá en las claras, pero eso va a ser cuando ya las claras estén batidas. Me voy a lavar las manos y vamos a batir las claras. Vamos a batir las claras a velocidad alta. Le voy a ir agregando un poco de azúcar. Nada más voy a utilizar 4 cucharadas. Lo que sobre lo voy a utilizar al último. También le voy a agregar las yemas aquí una por una, la pizquita de sal, la esencia de fresa y el color rosa. Voy a empezar por batir las claras a velocidad alta. Le voy a agregar una cucharada de azúcar. Esta es la consistencia que tienen ahorita. Le voy a agregar otra cucharada de azúcar. La consistencia ya está cambiando. Le voy a poner otra cucharada de azúcar. Así es como se ve. Le voy a agregar la pizquita de sal y la última cucharada de azúcar. Así es como se ve ahorita. Le voy a agregar una yema. Le voy a agregar la esencia de fresa. Y con este palillo le voy a agregar el color. Le voy a agregar la última yema. Esta es la consistencia de la mezcla que hicimos. Como pueden ver, el color rosa es suavecito. No quería que quedara muy fuerte. Y también tiene un aroma súper fuerte a fresa, porque esta esencia de fresa es un poquito fuerte. Nada más le puse como 2 o 3 gotitas. Y también le puse colorante para comida en gel para que no cambiara la consistencia de la mezcla. Ok. Huele súper delicioso. Huele como a chicle de fresa. Ahora poco a poco voy a ir incorporando la harina, lo que me sobró del azúcar y la leche. Lo voy a tratar de hacer en 4 partes. Voy a poner una cuarta parte de la harina. Voy a agregar azúcar.
y un poquito de leche. Y ahora vamos a mezclar partiendo a la mitad y llevando la harina hacia arriba. Esta técnica se llama envolvente porque llevamos la harina hacia arriba, le damos vuelta para que se mezcle bien con las claras y las yemas que ya están batidas. Le voy a agregar más harina. Más azúcar. Y un poco más de leche. Hay que tratar de no batir súper rápido porque si no vamos a desinflar las claras y las yemas. Y este pan para 3 leches tiene que ser súper esponjosito, como si fuera una esponjita. Tiene que tener mucho volumen para que absorba bien las leches. Le voy a agregar más harina. Más azúcar. Y un poco más de leche. Agregamos el resto de la harina, el azúcar y lo que sobra de la leche. Y mezclamos. La mezcla ya está lista. Ahora la voy a poner en los refractarios para que la pongamos en el horno. Estos moldes ya están listos, están enharinados y engrasados. Ahora nada más les voy a poner la mezcla. Voy a tratar de dividir la mezcla en partes iguales. El horno ya lo tengo precalentado a 350 grados Fahrenheit. Y los vamos a hornear por unos 25 a 30 minutos máximo. Este pan no es denso, así que se cose súper rápido. No hay que dejarlo en el horno por más de media hora. Después de los 25 minutos los voy a checar con un palillo para ver si ya están o por si les hace falta un poquito más. Le voy a dar unos cuantos golpecitos por si tienen burbujas. Tienen algunas y cuando se golpean las burbujitas explotan. Ahora los voy a poner en el horno y te muestro cómo quedaron. Nuestro pan de fresa ya está listo, solo lo dejé en el horno por 25 minutos, lo saqué y los dejé enfriar por completo. No sé si pueden notar, pero se nota que están un poquito despegaditos de la orilla. Eso es normal, usualmente pasa esto cuando se están enfriando. Ahora les voy a poner las leches aquí y los voy a meter al refrigerador para que absorban bien la leche. Las leches nada más las combiné y le agregué la vainilla, eso fue todo lo que hice. Ahora voy a poner la leche sobre los panes y como mencioné voy a dejar que los absorban. Le pueden hacer hoyitos con un palillo para que absorba mejor la leche, pero en realidad no lo necesita porque el pan es como una esponjita, absorbe súper rápido la leche, así que yo no lo voy a hacer. Nada más voy a poner la leche sobre el pan y los voy a dejar en el refri por un buen tiempo para que absorban bien la leche. Como pueden ver tiene burbujitas y eso es porque el pan ya está absorbiendo la leche. Y pareciera que le estoy poniendo mucha leche, pero no, porque el pan la va a absorber y entonces el pan se va a expandir un poquito más. Le puedes calcular la cantidad de leche que gustes. Si te gustan con mucha leche le puedes poner mucho, si no nada más tú le calculas y ahí ves más o menos cuánta leche quieres que tenga. Acá tiene más burbujitas.
Y como te dije, eso es porque el pan ya está absorbiendo toda la leche. Me sobró un poquito de leche, pero así lo voy a dejar, así los voy a dejar y los voy a poner en el refrigerador y en unas 2 horas más o menos te enseño cómo quedaron. Amigos, nuestros panes ya están listos, ya absorbieron toda la leche, se expandieron un poquito como mencioné y ahora lo que vamos a hacer, los vamos a sacar del molde y los voy a decorar con fresas. Y acá tengo crema batida, nada más le puse un poquito de azúcar y eso fue todo lo que hice. Ahora vamos a sacar los panes de aquí de los moldes para seguir con el siguiente paso. Voy a tratar de ponerlo en el centro y lo voy a poner sobre este plato por si la leche corre un poquito. Ok, abajo tenía un poquito de leche, por eso estoy utilizando este plato para que ahí caiga todo el exceso de la leche. Y si no, con una servilleta se le puede limpiar. Voy a tratar de ponerlo en el centro, de moverlo un poquito para que me quede en el centro. Y voy a limpiar el exceso de leche que tiene por acá con una servilleta. Este tipo de pan o pastel es recomendable que se ponga en algo que sea así como que un poquito hondito o que tenga en donde detener la leche, porque siempre pasa esto, especialmente cuando se sacan del refrigerador y se dejan por mucho tiempo fuera. Ya le quité un poquito el exceso de leche, pero le va a seguir saliendo, es normal porque como le pusimos bastante leche. Ahora le voy a poner un poquito de crema en medio. Y le voy a agregar unas fresas en medio también. Y ahora voy a sacar la otra parte para ponerla encima de esa. Voy a esperar a que el exceso de leche salga un poquito para que lo podamos poner encima de este y lo terminemos de decorar con crema y fresas. Le voy a quitar el exceso de leche que tiene acá y lo voy a poner en el molde. Y ahora voy a tratar de ponerlo encima de este. Y ahora nada más lo voy a terminar de decorar con crema y fresas. La decoración va a ser simple, solo va a ser crema y fresas. Así lo voy a dejar y le voy a poner fresas arriba. Le terminé de poner las fresas, ahora lo voy a poner en el refrigerador para que se enfríe y luego lo voy a cortar para mostrarte cómo quedó por dentro. Dejé el pastel en el refrigerador como por unas 2 horas más o menos y ahora lo voy a cortar para mostrarte cómo quedó por dentro. Quedó perfecto, no tiene exceso de leche. Cuando recién lo sacamos del molde parecía como si tuviese mucha leche, pero en realidad tenía lo que era necesario nada más. Aquí puedes ver que no tiene bastante leche, nada más es la que absorbió. Y acá también puedes ver cómo quedó perfecto por dentro. Espero que te animes a hacer el pastel de 3 leches un día de estos para que lo pruebes, porque en realidad queda súper rico y tiene un sabor súper delicioso y un aroma a fresas. Ojalá que te haya gustado la receta del día de hoy de pastel de 3 leches sabor fresa y que te animes a hacerlo. Muchas gracias por mirar el video. Nos vemos en la siguiente receta.